Bueno, estoy, estoy viendo el tema de redes neuronales, cómo se van a crear y su entrenamiento. Es una red neuronal muy sencilla, básicamente es un perceptrón, ¿verdad? O sea, solo una célula neuronal. Cuando yo ejecuto el código que tengo, eh, hay algunas importaciones por acá inicialmente para poder trabajar todas las bibliotecas que están asociadas para el manejo de fórmulas o trabajo con matrices o datos estadísticos. Entonces me topé inicialmente con un problema en esta biblioteca de Matplotlib. Esta biblioteca me dice que no existe un módulo con ese nombre. Entonces, lo que yo he hecho es agregar una celda acá en la parte inicial donde hago la instalación de Matplotlib. El pip install este me ayuda a hacer la instalación previo a que yo la pueda utilizar. Entonces puedo observar que van a suceder varias cosas, va a bajar, va a verificar condiciones de requerimiento por versiones y sus paquetes correspondientes, baja lo que sea necesario para poderlo trabajar y pues finalmente deberá indicar que quedó instalado, ¿verdad? Que todo está satisfactoriamente instalado, ¿sí? Entonces, y nos dice qué versión es, nos da una advertencia por acá, por supuesto, de que tenemos una versión con algunos paquetes que están ya disponibles para ser actualizados también, ¿verdad? Por el momento no vamos a hacer nada más. Ok, otro asunto es que dentro de la primera parte de las definiciones, acá yo tengo algunas importaciones también que son un poco diferentes, solo hago referencia a los paquetes o a las bibliotecas que ya están dentro de Python instaladas, pero en este caso pues no las voy a utilizar todavía porque esto es solamente un perceptrón. Entonces no vamos a tener un modelo con Keras, por ejemplo, que ya presenta una forma de poder utilizar modelos de redes neuronales, donde ya podríamos definir una infraestructura de una red neuronal diferente a la de un perceptrón, ¿verdad? Que solo es una célula neuronal. Entonces, con estos yo no los voy a utilizar por el momento y los he comentariado. Y incluso el sklearn también lo tengo comentariado aquí creo que no lo vamos a utilizar por el momento. Entonces ese es el detalle, ¿verdad? Por eso está comentariado. Ok, voy a correr esta primera parte, esta primera celda, que es básicamente la recuperación de la información y la presentación de la información de manera gráfica. Solamente es eso. Yo tengo un archivo que se llama data.csv y entonces ese archivo es manejado con algunos encabezados que se indican aquí, eje X, eje Y y el tipo. Esto se refiere al punto en X y al punto en Y del plano cartesiano y el tipo va a ser si pasa o no pasa este examen de admisión en una universidad. Entonces los puntos van a estar también coloreados, unos van a ser verdes y otros van a ser rojos. Vamos a tener los bordes de color, si no estoy mal, este es un color como rojo también alrededor. Vamos a ver ahí, ya no me recuerdo ahorita el color que indica la K, pero vamos a verlo más abajito. Yo creo que está disponible todavía. Sí, es un color negro, perdón. Sí, es el borde de la figura. Si usted observa, la figura puede tener un color que usted le puede indicar. En este caso la K es el negro, ¿verdad? Y el rojo es aquí que no ha pasado y el verde es que sí ha pasado el examen. Eso es lo que queremos llegar a ver con este programa.
ya lo habíamos platicado antes, pero entonces es una función que me va a servir para plotear los puntos X y Y que van a venir dados por este archivo que se llama data.csv y que tienen esa clasificación en dos datos o dos columnas, una del eje X, otra del eje Y, y el tipo que nos va a venir a decir cómo está clasificada la información. De este tipo va a depender entonces el valor del color que se le dé a cada círculo. Tenemos qué tipo de figura va a ser, ¿verdad? Le damos un tamaño y pues algún tipo de estilo también, que son las cosas o los parámetros, todo referente a la forma visual de lo que vamos a tener. Ustedes pueden adentrarse a saber qué es cada uno de estos, ¿verdad? Y a ver cuáles son los que pueden cambiar y pueden ir jugando ustedes con colores, con datos, con figuras incluso, ¿verdad? Para que ustedes puedan experimentar. Lo que es en sí, lo que tenemos va a ser un ploteo de puntos de una gráfica tipo skater. Eso es una gráfica de dispersión como la que podemos ver aquí que les había mostrado en el ejemplo inicial. Esos son los puntos que están ahí, están dispersos por todo el gráfico y que de alguna manera los tenemos clasificados para visualizarlos con colores, ¿verdad? Y que podamos identificar claramente qué es lo que tenemos ahí. Entonces, este pequeño código nos va a ir funcionando para eso. Y la primera celda solo hace eso. Si usted se fija, es el ploteo, la función de ploteo, que es, como les indiqué, tipo de datos vamos a obtener, cuáles son admitidos, cuáles son rejected o no admitidos, ¿verdad? Entonces los que no son admitidos son los que tienen la clasificación 0 en la variable, y los que sí son admitidos, pues entonces son los que tienen la validación de 1. Usted puede analizar perfectamente esto ya, que hemos trabajado en otras clases y lo hemos podido explicar correctamente cómo es que funciona cada una de estas, ¿verdad? Estos ciclos acá, cómo vamos a tener ese, de dónde viene ese, por qué se va a llevar o a llenar ese, ¿verdad? Y de dónde lo vamos a ir comparando o tomando. Yo creo que usted puede entenderlo fácilmente. Bien. Luego tenemos la función display, que nos va a servir para seguir trabajando con el ploteo, pero para que el usuario la pueda ver. Aquí se divide o se trabaja los datos que van a tener, cómo van a estar clasificados, dónde van a ser, cuáles van a ser los colores y cómo va a estar la figura definida, etcétera, ¿verdad? O sea, esto es cómo, pero aquí es mostrarlo. Y aquí tomamos escalas para que se pueda mostrar desde un punto hasta otro. Habíamos analizado ya ese archivo anteriormente, cómo está codificado o clasificado, y entonces perfectamente nos podemos ver el tipo de valores que tiene, ¿verdad? Data.csv. Y entonces vamos a verlo nuevamente, solo para que usted recuerde. Y aquí tenemos valores. Yo les dije, fíjense primero en cuáles son los valores. Y para saber qué tipo de información tenemos acá, ¿verdad? Cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos. Vemos que no hay valores que sean menores que -1, ¿verdad? El menor es este, creo yo. Vamos a ir viendo. Menos 0.06. Menos 0.06. Vamos a ver si hay otro valor negativo por ahí en algún lado. Creo que no vamos a tener. Es bien complicado que ese número esté ahí por la información que esto representa. ¿Quién pudo haber sacado un valor negativo en su examen o
en este caso sí es el examen de prueba de admisión, ¿verdad? Porque las otras son el promedio de sus notas obtenidas en el colegio. Entonces, que este dato da un poco de, se podría decir que usted pueda pensar por qué está esa información ahí, ¿verdad? ¿Por qué alguien puede tener menos 0.06 en una nota que va desde 0 hasta 10? O hasta 1 en este caso, perdón, que es una representación de un porcentaje. Habíamos hablado eso, el 1 es el máximo, aquí tenemos el 1, aquí también tenemos un 1 y el 1 va a ser el máximo. Entonces es un porcentaje, ¿verdad? Va de 0 a 100. Y la tercera columna que es la clasificación de los datos. Todos los que son 1 ganaron o pasaron y están admitidos, y los que tienen 0 son los que no están admitidos. Okay. Eso es recordando la estructura del archivo y cómo estaba definido para que usted no se vaya a ir perdiendo en esta explicación. Entonces, ¿qué tenemos? Clasificación aquí con el plot points, que es una función que nosotros definimos con una variable x y una y. Y a x le damos estos valores y utilizando el valor de y también, ¿verdad? Que nos está obteniendo argumentos de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a 1 y el otro tiene que ser igual a 0 para poder hacer aquí la comparación. Si esto es 0 de todas estas condiciones que hay aquí, que nosotros vamos a ver cómo lo vamos a llamar. Ahorita vamos a ver cómo lo llamamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a llamar a ese archivo? Y a relacionarlos con los datos. Pero usted ahorita, ¿qué tiene que entender? Esta función le sirve para la clasificación y organización de esa información que va a recibir del archivo. Y esta otra función le va a servir que con esa información que usted ya tiene acá, le va a mostrar al usuario en pantalla los datos para que se puedan observar. Eso es todo, ¿verdad? Lo que hay que saber hasta ahorita. Ok. ¿De dónde vienen los datos? De esta variable que se llama df, ¿verdad? De aquí vienen los datos, de la variable df. Y entonces df es una lectura hacia un archivo CSV, que esta es una función de pandas, ¿verdad? Recuérdese que estamos haciendo la importación aquí. Pandas es, lo importamos como PD, para no estar escribiendo pandas así, que es más largo, ¿verdad? Ese es el estándar que se maneja en este tipo de lenguaje. Entonces, aquí PD es pandas, ¿verdad? La biblioteca que estamos llamando ahí arriba, y usted dice, va a leer un archivo. Esa es una función que trae pandas, leer archivos CSV. ¿Y qué tiene que hacer? Normalmente indicarle dónde está y darle algunos parámetros, que si tiene encabezado, que cómo se van a llamar entonces las columnas, cómo las va a llamar. Aquí le estoy diciendo, le voy a decir a la primera eje X, a la segunda eje Y y a la tercera tipo. Así estoy clasificando entonces mis datos ahí de cómo van a ser interpretados. Y aquí lleno entonces X y la variable Y. X con eje X y Y en minúscula con la columna tipo, ¿verdad? Estos son dos arreglos, dos listas o dos vectores que van a estar asociados por la posición. Entonces, ¿qué hago? Yo llamo a la función plot point. Plot point pasa para hacer acá sustituido X como el arreglo de las dos variables X y Y, ¿verdad? El punto cartesiano que se va a graficar. Entonces, X representa X y Y. No tiene que confundirse. Ese solo es el nombre de la variable. Y por eso está en mayúscula aquí. Eso es para que uno lo entienda, que es algo distinto de la variable Y, que no son iguales, que no está diciendo usted, estoy pasando X y Y aquí juntos. No. O sea, lo está pasando, pero lo está pasando solo en la variable X. La variable X
se convierte entonces en un arreglo y este arreglo está asociado con la otra variable, por supuesto, pero eso no, solo nosotros lo sabemos y lo sabemos y lo debemos de saber manejar entonces, ¿verdad? Entonces, como Y viene también generada por un arreglo que es la columna tipo, Y trae o bien 1 o bien 0, ¿verdad? Cualquiera de esos dos valores. Y entonces, de donde venga que sea Y igual a 0, entonces que agarre de los argumentos que se está pasando de X, que tome cuando Y es igual a 0 y que sean los equivalentes a lo que venga en XY, que es el eje XXY, perdón, el eje X y el eje Y, ¿verdad? No se tiene que confundir. La variable X es un vector de dos columnas y la variable Y es un vector de una columna y están asociadas solamente por la posición y por eso entonces las podemos relacionar porque sabemos que posicionalmente van a ser las mismas. Bien, entonces usted llama a la función plot points y esto hace el trabajo de definir que el tipo de gráfico va a ser un scatter, o sea, una de dispersión, y qué figura y todo lo que dijimos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que luego después usted venga y diga punto show. ¿Y PLT qué es PLT? Usted tiene que ir a ver, ¿verdad? ¿Qué es PLT? Que es la biblioteca de, de ploteo de gráficas, ¿verdad? Ok, entonces, como al principio me había dado un problema esto, entonces yo instalé, les decía, el Matplotlib para poder contar con ello y por eso tenía este error acá. Entonces lo quise mostrar para que si a usted le da, entonces también sepa cómo corregirlo. Vamos a correr esto sin más entonces para poder ver, y ahorita salen otras cosas por ahí. Esperamos que esto no nos detenga el trabajo, ¿verdad? Si nos detienen nos vamos a tener que poner a revisar entonces eso, pero no nos detiene el trabajo. Muy bien. Y aquí está el ploteo de la gráfica que estábamos hablando, ¿verdad? Ahí lo tenemos. ¿Qué hicimos? Solo leer el archivo y asociar las variables para que esto pasara. Nada más. No hay entrenamiento, no hay perceptrón, no hay nada ahí, ¿verdad? Entonces no hay una célula neuronal en esta celda. No hay nada. Es ploteo, mostrar el gráfico y sus datos. Ya con eso nosotros podemos venir y decir, ahora sí, vamos a trabajar la parte que nos interesa. El entrenamiento, la red neuronal, que en este caso es solo un perceptrón, ¿verdad? Nosotros no tenemos más que eso. Usted recuérdese que siempre la fórmula del perceptrón es el valor de la variable por el peso y pues más el bias, ¿verdad? O bias. Eso es lo que nosotros vamos a tener acá y eso es lo que nosotros tenemos que entender de esta parte, ¿verdad? Ok, viene entonces la parte del perceptrón y nosotros habíamos visto ya cómo es un perceptrón. Vamos a recordar eh, el concepto, ¿verdad? Que teníamos por ahí de un modelo que habíamos hecho. Ups, vamos a ver, perdón, solo lo ubicamos por acá y entonces vamos a tener este perceptrón. Ok, está un poco cortada la imagen, ¿verdad? Pero usted recordará que teníamos acá información acerca de eso. Vamos a ver si lo podemos ver más fácil
con esta versión que habíamos hecho acá, ¿verdad? Sí. Teníamos un modelito. Ok. La imagen se me escapa por ahí. Pero recuérdese que, vamos a ver, debe de existir por acá. Un momento, vamos a tenerlo. Ok, no lo tenemos muy a la vista, pero bueno, podríamos utilizar este de todas maneras para ver lo que va a existir. Ok. El perceptrón está compuesto por las variables de entrada, como vamos a ver ahorita, que estas variables de entrada son definidas como X, ¿verdad? X1, X2, hasta Xn, y se saca el bias, ¿verdad? Que también es un influenciador ahí. ¿Por qué? Porque nuestro perceptrón es una clasificación de un lado y de otro, que nos va a decir esto de este lado va a ser tal cosa y del otro lado va a ser la otra cosa, ¿verdad? Entonces es una línea y esa es la formulación que nosotros tenemos acá, una línea recta que va a estar inclinada por la pendiente que se puede encontrar, ¿verdad? Que va a tener ese sesgo. Ok, entonces si usted puede observar aquí, está la fórmula y tenemos esa parte que estábamos hablando. Vamos a ampliar un poco más para que se pueda observar mejor y entonces tener más claridad del concepto. Nosotros podríamos venir y decirles, decía que acá, luego de esto, podamos clasificar sencillamente lo que necesitamos, ¿sí? Que podamos clasificar lo que necesitamos acá. ¿Y por qué? Porque aquí nos va a salir valores como tal vez, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3, etcétera. Y aquí, ¿qué vamos a querer? Okay. Una función que nos diga si es sí o si es no, ¿verdad? Si eso es considerado como sí o como si no. Y entonces lo que queremos obtener precisamente es ese resultado y vamos a obtener dos datos que nos va a dar sí o no, ¿verdad? Y vamos a ponerlo aquí de otra forma. Le vamos a dar el shape, vamos a ver. Ok, y aquí le vamos a dar un resultado entonces, y el cual nos va a dar un sí o un no, decíamos, ¿sí? Insert un text box. Ok, aquí sí. Okay. Y aquí no. Eso es el perceptrón completo, ¿verdad? Que ahí ya vamos a tener el resultado que nosotros queremos saber. Si eso es sí o es sí no. Si ganó o no ganó. Por supuesto, un sí va a venir dado por un 1, ¿verdad? Porque es un valor. Y un no va a venir dado por 0. Entonces, nuestra función va a ser una función que nos va a devolver, de acuerdo con el resultado de este dato aquí,
el step function o la función de validación nos va a venir y nos va a decir, este dato lo vamos a considerar como 0, no, ¿verdad? Y este dato lo vamos a considerar como sí, 1, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles que nosotros tenemos que ir viendo en nuestro trabajo. Por eso aquí nos va a devolver un 0 o un 1 el step function, que el step function es la función de validación que va a evaluar lo que le pasemos aquí en t, ¿verdad? ¿Y qué le estamos pasando en t? Esta matriz con el vector multiplicado, ¿verdad? XW y más bias, ¿sí? Y evaluándole en su posición 0, ¿sí? Entonces, nosotros aquí con la predicción o la función prediction vamos a pasar los valores X, W y bias, o sea, y B, ¿verdad? B. ¿Y de dónde van a salir estos? Bueno, entonces podemos ver que, por ejemplo, esta otra función devuelve W y B, ¿verdad? Entonces, de aquí ya sabemos de dónde van a salir. W y B va a ser de esto, ¿verdad? Vamos a tener un resultado de esto. Y, o lo podemos tomar de ahí, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. Y X que ya la tendremos por ahí también definida desde allá, creo yo que la traemos, sí, que son los ejes X y Y, ¿verdad? Entonces eso ya lo sabemos, se multiplican y da un resultado, es que es esa multiplicación que estábamos viendo ahí en nuestra step function, antes del step function, es el vector que estamos haciendo acá, ¿verdad? Que estamos haciendo la multiplicación de los dos valores de las funciones de entrada o los variables de entrada y los pesos que se van a ir dando. Así es como viene formándose y usted lo tuvo que haber entendido de esa manera, ¿verdad? Ok, aquí dice que tenemos otra que se llama Perceptron Step. El Perceptron Step nos va a servir para el entrenamiento, ¿verdad? Esto va a realizar la multiplicación por lo que va a ir aprendiendo, ¿verdad? Y se va a ir modificando de acuerdo al resultado que él va obteniendo con el learn rate. Va a ir dándole valores a los puntos que están ahí, se los va a ir o sumando o restando, ¿verdad? Que va a ir decidiéndose si el vector tiene que acercarse más al punto o alejarse más. Eso es el resultado que tenemos acá, tanto de W, X y Y, ¿verdad? Las dos son influidas ahí. ¿Y qué vamos a obtener? W y la letra B, la variable B. Ok, el Train Perceptron Algorithm, esto es, nosotros vamos a utilizar esta función para decir cuántas veces se tiene que repetir y cuáles son los parámetros de aprendizaje que podemos darle. Si usted se fija, aquí en la línea anterior estaba la misma línea pero con un valor 0.01, por ejemplo, y con el número de episodios o epochs que nos va a dar la capacidad de hacer por cada prueba 25 veces, ¿verdad? Eso es lo que se está haciendo ahí. Entonces, yo le voy a decir que este sea el porcentaje de movimiento que vaya teniendo o de cambio que vaya teniendo para que se vaya ajustando hasta encontrar el punto ideal. Y ahí hay más formulación, por supuesto. Aquí estamos llamando al Perceptron Step B. Perceptron Step, que es la función anterior que dijimos que devuelve W con B. Y aquí lo recibimos. W con B va a ser el resultado de la interacción de estas variables trabajadas por Perceptron Step, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen estas variables? X, Y, W, B, Learn Rate, XY, Learn Rate, que es asignado ahí,
num epochs que todavía no lo trabajamos, pero XY ya vienen desde arriba asignadas desde el primer momento, ¿verdad? Y vamos a ver qué vamos a ir haciendo. Básicamente es una división entre el peso anterior y el nuevo, y al menos el bias con el peso nuevo, ¿verdad? Entonces eso le va a permitir una especie de rotación o de movimiento, disminuyéndole, ¿verdad? En este caso, a la línea que va a ir definiéndose por la función del vector o la función del perceptrón, ¿verdad? Ok. Aquí hacemos el display de esa misma línea, ¿verdad? Que se va encontrando para que se vaya mostrando, y cada 25, ¿verdad? Que se muestre, que no se muestre las 25 veces, sino cada 25 se muestra. Entonces, después por ahí solo se despliega la información. Cuando ya se termina todo esto del for que está aquí, que se está repitiendo las 25 veces en cada uno de estos ciclos que va a ir haciendo los ajustes, va a llegar a un punto donde dice, bueno, ya hice todas las vueltas, y entonces hasta aquí esta es la mejor que yo estoy definiendo, y esa va a ser la línea negra. ¿Sí? Y lo ploteo y lo muestro. ¿Y qué voy a retornar? Boundary lines, ¿verdad? Las boundary lines, que son las líneas que se van a ir marcando en todo caso. Aquí, como lo llamo entonces, inicialmente train perceptron algorithm, y paso el valor que desde la primera celda yo tengo asignado para X y para Y, ¿verdad? Que el valor que estuvimos hablando, que se iba a llenar con eje X y Y para X, y para Y minúscula tipo, ¿verdad? Ok. ¿Qué nos toca hacer? Ejecutar los códigos, ¿verdad? Para ver que funcionen y que se nos vaya realizando. Entonces ejecutamos esta de acá. Lo que pasa es que se mueve hacia abajo, ¿verdad? Y usted tiene que ver que le quede un número aquí. Eso quiere decir que ya lo ejecutó. Si yo lo repito, vuelvo a tener el siguiente número, sería aquí, ¿verdad? Y revisa siempre aquí al final si no hay un error. Si hay un error, aquí le va a aparecer como al principio les mostraba. Ok, ahí ya lo hizo, ahí está todo. ¿Qué me falta? Entonces llamarlo al entrenamiento, a que haga todas esas cosas. O sea, aquí definió la función, todas las funciones están definidas, y ahora lo que yo quiero es llamar al entrenamiento y que se ejecute con las variables ya que tienen valores. Entonces veamos, y ahí empieza a trabajar, está ahí, y aquí está la información, ¿ve? ¿Verdad? Entonces, y tenemos la línea oscura o negra acá en medio, ¿verdad? Ya habíamos platicado eso también. Eso es una de las partes que ustedes tenían que ir evaluando y así analizando la información de esto. Aquí hay otras cositas abajo, pero esto habíamos hablado que no lo íbamos a trabajar, no era necesario, eran unas pruebas adicionales que había realizado para confirmar algunos valores. Eso se pasó ahí en el documento también, pero usted no necesitaba nada más. Bien, esta es la primera parte de la explicación de este programa. Vamos a continuar pronto con otra explicación